hijo renunció a su herencia por amor, descubrió el oscuro secreto de su familia y perdió todo, menos el corazón de la mujer que lo traicionó. Cuando mi hijo Samuel se presentó en la sala de la casa para anunciar que renunciaba a su herencia, mi mundo se vino abajo. No era un simple capricho juvenil, su rostro reflejaba una mezcla de angustia y determinación que me heló la sangre. Mi esposo, Arturo, que hasta ese momento hojeaba tranquilamente el periódico, dejó caer las gafas en la mesa de centro. ¿Qué has dicho, Samuel?, preguntó con un tono grave, como si no hubiera entendido bien. Renuncio a mi parte de la herencia. No quiero nada de la empresa ni de las propiedades. El silencio que siguió fue como un vacío que lo absorbió todo. Mis manos temblaban mientras trataba de procesar esas palabras. Samuel era nuestro único hijo, el heredero de la fortuna que Arturo y yo habíamos construido con sacrificio, sudor y un sinfín de maniobras, algunas legales y otras, bueno, más cuestionables. ¿Esto es por Valeria?, solté sin pensar. Samuel me miró con los ojos entrecerrados, como si intentara decidir si valía la pena responderme. Valeria era su novia desde hacía 2 años, una chica de origen humilde que siempre me había parecido demasiado simplona para alguien como él. No me opuse directamente a su relación porque asumí que sería algo pasajero, pero nunca creí que Samuel fuera capaz de semejante locura por ella. Sí, es por Valeria, admitió finalmente. Pero también es por mí. No quiero vivir atrapado en este círculo vicioso de avaricia y control. Quiero ser libre. La palabra libre se sintió como un insulto. ¿Libre de qué? Nosotros le habíamos dado todo, educación, lujos, oportunidades. ¿Y así nos pagaba? Arturo se levantó de su asiento, su rostro rojo de ira. Escúchame bien, muchacho, tronó. Si das este paso, no hay marcha atrás. Renunciarás a todo. No tendrás acceso a nuestra casa, a nuestro dinero, a nada. Serás un desconocido para esta familia. Samuel no retrocedió ni un paso. Su semblante se mantuvo firme, aunque sus ojos traicionaban un dolor que no lograba esconder del todo. Es un precio que estoy dispuesto a pagar, respondió con voz firme. Y así, sin más, se dio la vuelta y salió por la puerta principal, dejando un vacío que se sintió como un terremoto arrasando nuestra vida. Arturo y yo nos miramos, atónitos, incapaces de articular palabra. Esa noche, mientras Arturo dormitaba en el sofá con una botella de whisky en la mano, yo no pude dormir. Algo no encajaba. Samuel era terco, sí, pero no era impulsivo. Siempre había sido un joven lógico, calculador, como su padre. ¿Por qué actuar de forma tan radical? Y aunque quisiera culpar exclusivamente a Valeria, una voz en mi interior me decía que había algo más, algo que él no nos estaba diciendo. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Si Samuel no iba a hablar, yo encontraría las respuestas por mi cuenta. Empecé con algo sencillo, seguí a Valeria. La vi salir de su pequeño departamento y dirigirse a una cafetería cercana. Se veía nerviosa, mirando constantemente por encima del hombro. No tardé mucho en descubrir por qué. Un hombre mayor, de cabello canoso y rostro severo, se le unió en una mesa en la esquina. Sus interacciones eran tensas. Valeria parecía estar a punto de llorar mientras él hablaba con gestos bruscos. Tomé fotos discretamente y guardé el dato para investigar más tarde. No me costó mucho averiguar que aquel hombre se llamaba Eduardo y que había sido socio de Arturo hace años, antes de que lo expulsaran de la empresa por un escándalo de corrupción. ¿Qué tenía que ver Eduardo con Valeria? El misterio se profundizó cuando encontré a Samuel en un restaurante días después. No estaba solo. Estaba con una mujer que no era Valeria. Era una rubia elegante, claramente mayor que él, y su cercanía no dejaba lugar a dudas. Había algo entre ellos. Volví a casa confundida y, por primera vez, asustada. ¿Quién era realmente mi hijo? Pero mi investigación no terminó ahí. Contraté a un detective privado para que ahondara más. Lo que descubrió fue devastador. Samuel no solo estaba involucrado con aquella mujer, sino que parecía tener un acuerdo con Eduardo. No pude conseguir todos los detalles, pero el detective mencionó algo sobre documentos comprometedores relacionados con nuestra empresa. ¿Estaba Samuel chantajeándonos?
Había encontrado algo tan oscuro en nuestra historia que prefirió renunciar a todo antes que enfrentarnos directamente. Esa noche, confronté a Arturo. Le conté todo lo que había descubierto, esperando que él me ofreciera alguna explicación o consuelo. Pero lo que recibí fue aún peor. Marta, hay algo que no te he dicho, admitió, su voz apenas un susurro. Mi corazón se detuvo. ¿Qué cosa? Arturo me miró con los ojos llenos de arrepentimiento. Eduardo no fue expulsado de la empresa solo por corrupción. También sabía cosas que podían destruirnos. ¿Qué cosas, Arturo? El contrato con Global Corp no fue exactamente limpio. Hubo sobornos, amenazas, incluso un accidente que no fue tan accidental. Eduardo lo sabía todo. Lo expulsé para protegernos, pero parece que ahora ha vuelto a usar esa información en nuestra contra. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Mi propio esposo había estado ocultándome secretos que podían destruir nuestra vida. Pero no era solo eso. Ahora entendía por qué Samuel estaba actuando así. Probablemente había descubierto lo mismo y no quería formar parte de nuestra herencia. No podía permitir que todo se derrumbara. Confronté a Samuel directamente, en el pequeño departamento que compartía con Valeria. ¿Qué sabes?, le exigí, entrando sin siquiera esperar a que me invitara. Mamá, no es momento para esto. ¿Qué sabes, Samuel? Dime la verdad. Finalmente, se rindió. Me contó todo. Había encontrado un archivo oculto en la computadora de Arturo con pruebas de las actividades ilícitas de la empresa. Eduardo había contactado a Valeria, usándola para llegar a Samuel y persuadirlo de que rompiera con nosotros. No quería formar parte de esto, me dijo, con lágrimas en los ojos. Pero Eduardo no es un héroe, mamá. También quiere destruirlos, y no sé cómo detenerlo. Lo miré, sintiendo una mezcla de compasión y rabia. Samuel, podemos arreglar esto. Pero tienes que confiar en mí. Al día siguiente, fui a enfrentar a Eduardo directamente. Lo encontré en su oficina improvisada, rodeado de papeles y con una sonrisa maliciosa en el rostro. Vaya, Marta. Finalmente has venido a negociar, dijo con sorna. Esto no es una negociación, Eduardo. Es una advertencia. Le mostré las fotos que había tomado de sus reuniones con Valeria y otros socios corruptos. Eduardo palideció, pero no retrocedió. ¿Crees que esas fotos me detendrán? Tengo algo mucho más grande. Tal vez, pero yo no soy la única con secretos, respondí, jugando mi última carta. Le entregué un sobre con documentos que el detective había encontrado sobre sus propios negocios sucios. Eduardo quedó en silencio. Sabía que nos habíamos neutralizado mutuamente. Volví a casa con un pequeño alivio, pero sabía que esto no había terminado. Aunque había logrado silenciar a Eduardo, el daño ya estaba hecho. Samuel seguía alejado, Arturo cargaba con su culpa, y yo no podía evitar sentir que nuestra familia estaba rota más allá de lo reparable. Pero tal vez eso era lo que nos merecíamos. Las semanas pasaron como una tormenta en cámara lenta. Cada día traía nuevos descubrimientos, nuevas traiciones, y más dolor. A pesar de mi aparente victoria contra Eduardo, no podía borrar la tensión que seguía reinando en nuestra familia. Samuel aún se mantenía distante, pero un día recibí un mensaje inesperado de él. Necesito hablar contigo. Estoy en el parque del viejo molino. Por favor, ven sola. No sabía qué esperar, pero mi corazón se aceleró al pensar que quizá mi hijo estaba dispuesto a escucharnos, a regresar al redil familiar. Llegué al parque, encontrándolo sentado en una banca bajo la sombra de un roble. Su expresión era grave, pero había algo diferente en su mirada, algo que no había visto antes, una determinación pura, casi desafiante. Mamá, encontré algo que lo cambia todo. Su voz era firme, pero su rostro mostraba una mezcla de angustia y resolución. Me senté junto a él, sintiendo un nudo en el estómago. ¿De qué estás hablando, Samuel? Samuel me entregó un folder manila. Dentro, había documentos legales y correos electrónicos impresos. No tardé en reconocerlos.
Eran pruebas de los contratos fraudulentos que Arturo había firmado, pero había algo más. En los correos, también aparecían instrucciones dirigidas a Valeria, claramente redactadas por Eduardo, manipulándola para que se acercara a Samuel y lo convenciera de alejarse de nosotros. Esto significa que Valeria... No pude terminar la pregunta. Sí, dijo Samuel, con una amargura evidente. Ella sabía desde el principio quién era Eduardo y lo que estaba planeando. Se acercó a mí porque era parte de su estrategia. Me quedé sin palabras. Siempre había tenido mis reservas sobre Valeria, pero esto era mucho peor de lo que había imaginado. Pero aquí está lo peor, mamá. Valeria no solo me utilizó, también comenzó a enamorarse de mí. Samuel apretó los puños, como si estuviera tratando de controlar su rabia. Cuando se dio cuenta de que Eduardo estaba dispuesto a hundirlos a ustedes a cualquier costo, trató de advertirme. Quiso salir de todo esto, pero Eduardo la amenazó. Sentí una punzada de compasión. A pesar de todo, podía ver la lucha interna de Valeria. ¿Qué vas a hacer, Samuel? Él me miró con una intensidad que me hizo retroceder. Voy a enfrentarla. Necesito escuchar su versión completa. Pero, mamá, quiero que sepas algo. No importa lo que ella diga, esto no cambia lo que pienso sobre nuestra familia. Ustedes eligieron este camino de corrupción y mentiras. Tal vez Eduardo sea un villano, pero ustedes no son tan diferentes. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Antes de que pudiera responder, Samuel se levantó y se fue, dejándome sola con mis pensamientos y la realidad de nuestros errores. Esa noche, Samuel fue a ver a Valeria. Ella lo recibió en su pequeño departamento, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Parecía un espectro de la joven vibrante que había conocido. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, le preguntó él, sin rodeos. Valeria bajó la mirada, incapaz de sostener su escrutinio. Tenía miedo. Eduardo no es alguien con quien se pueda jugar, Samuel. Me amenazó, a mí y a mi familia. Pero aún así seguiste adelante, dijo él, con un tono que era más triste que acusatorio. Valeria rompió en llanto, y en un arrebato de sinceridad, le confesó todo. Como había comenzado todo como un trabajo, como había seguido las órdenes de Eduardo al pie de la letra, y como, en algún momento, había empezado a enamorarse de él genuinamente. Entiendo si no puedes perdonarme, sollozó. Pero quiero que sepas que lo que siento por ti es real. Lo que viví contigo fue lo único verdadero en todo este caos. Samuel la miró en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, dio un paso hacia ella y la abrazó. Te creo, susurró. Pero necesito tiempo para procesarlo. Mientras tanto, en casa, Arturo estaba perdiendo el control. La amenaza de Eduardo no había desaparecido del todo, y la tensión con Samuel lo estaba llevando al borde del abismo. Una noche, me confesó algo que nunca esperé escuchar. Marta, tal vez deberíamos irnos. Sacar el dinero que podamos y empezar de nuevo en otro lugar. Lo miré horrorizada. ¿Huir? ¿Eso es todo lo que se te ocurre? ¿Dejar todo atrás y fingir que nunca pasó? ¿Qué otra opción tenemos? Samuel nunca nos perdonará. Y si esto sale a la luz, estaremos acabados. Fue en ese momento cuando supe que ya no podía seguir a su lado. Arturo estaba dispuesto a destruir cualquier resto de dignidad por mantener su poder y su dinero. Pero yo no. Esa misma noche, empaqué mis cosas y lo dejé. No le dije a dónde iba, pero sabía que necesitaba un nuevo comienzo, lejos de él y de todo lo que habíamos construido juntos. Un mes después, Samuel había cortado todo contacto con Arturo y conmigo. Vivía en un pequeño departamento con Valeria, tratando de reconstruir su vida lejos del peso de nuestra familia. Pero el daño que habíamos hecho no era fácil de superar. Un día, recibí una carta de él. Era breve, pero poderosa. Mamá, he decidido perdonar a Valeria porque entiendo que ella también fue una víctima. Pero no puedo decir lo mismo de ustedes. Tal vez algún día encuentre en mi corazón la fuerza para hacerlo, pero por ahora, necesito mantener mi distancia.
Espero que tú también encuentres un camino lejos de todo lo que nos destruyó. Samuel. Leí esa carta con lágrimas en los ojos, entendiendo que Samuel había encontrado algo que yo aún no, paz. Había elegido el amor y la verdad, mientras nosotros habíamos preferido el poder y la ambición. Ese fue el día en que decidí comenzar de nuevo, lejos de Arturo, lejos de nuestra vida pasada, y con la esperanza de que, algún día, pudiera recuperar el amor y la confianza de mi hijo. No olvides dejar tu like si te atrapó esta historia llena de drama y secretos. Suscríbete para no perderte más relatos impactantes y comparte con tus amigos para que también vivan esta montaña rusa de emociones. Además, queremos saber qué opinas. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Samuel? Tu opinión es muy importante.